Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida al lanzamiento de nuestro libro La vida como lugar del pensar, desarrollo y significado de la hermenéutica de la facticidad de Martin Heidegger, 1923-2023. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, agradecemos mucho su presencia. Una calurosa bienvenida también a los autores que nos acompañan el día de hoy en este lanzamiento. Soy Andrés Contreras de la Universidad de Antioquia. En mi calidad de editor, voy a actuar el día de hoy como moderador de esta presentación del libro. Eh, Además de agradecerles su presencia el día de hoy y de participar en esta conversación que queremos llevar a cabo sobre la hermenéutica de la facticidad, sobre su significado, su importancia y también su idea general. Eh, Quisiera contarles un poquito cómo surgió este proyecto. Nos encontrábamos Luisa Paz Rodríguez y yo haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Friburgo. Por casualidad yo editaba algún número de revistas sobre Heidegger, la busqué como evaluadora, ella y yo no nos conocíamos personalmente, y me contestó, no puedo, estoy muy ocupada, ando en Friburgo. Y yo le dije, bueno, pues yo también, veámonos. Nos conocimos, inmediatamente nos hicimos muy buenos amigos y comenzamos a hablar de futuros proyectos filosóficos para emprender conjuntamente. Y fue así como se nos ocurrió un día, si no recuerdo mal, tomando un café tal vez, o tal vez otra cosa más fuerte, una se nos ocurrió llevar a cabo este proyecto. Así que este proyecto en su génesis, digamos que contó con la visión, la concepción, la participación de la querida profesora Luisa Paz Rodríguez, quien es además una de las autoras de este libro. Quiero compartirles brevemente una presentación del libro, como para que tengan ustedes una idea general de qué se trata antes de que comencemos a conversar. El código que están viendo ustedes en pantalla y que pueden escanear en cualquier momento y podrán escanear también en la grabación o en su teléfono móvil en la plataforma de YouTube, para quienes nos están viendo a través de YouTube, ese código los lleva a la página web de la editorial en donde pueden comprar su libro por 24 euros en papel y con ese valor ya les llega a su país, el valor incluye ya el envío, pero también allí tienen una muestra del contenido del curso y pueden leer la introducción en donde también se resume cada capítulo y en donde se hace una presentación general de la hermenéutica de la facticidad. Bueno, como ustedes saben ya, este curso de 1923, dictado por Heidegger en la Universidad de Friburgo, es para nosotros un curso emblemático porque con él se introduce en cierta forma la hermenéutica en la fenomenología. Y tal vez ese fue uno de los motivos más importantes para considerar que teníamos que realizar un primer volumen dedicado a este libro en particular, de manera que quienes están estudiando el pensamiento de Martin Heidegger puedan contar efectivamente con un documento o con un texto que apoye sus investigaciones. Bueno, el libro comienza con un bellísimo ensayo del profesor Jean Grondin, quien nos acompaña esta mañana, quien se pregunta acerca de si la hermenéutica de la facticidad cumple todas sus promesas. El profesor Grondin nos habla del carácter mítico de este curso, nos muestra cómo este curso invita a despertar a la filosofía y finalmente cuestiona la idea o cuestiona al propio Heidegger preguntándose si realmente el curso consigue cumplir las promesas, digamos, que desarrolla. Continúa el profesor Ángel Solocozzi, quien también nos acompaña esta mañana, con un trabajo súper interesante titulado La hermenéutica de la facticidad y el proyecto de una lógica en Martin Heidegger. El profesor Ángel Solocozzi nos cuenta cómo en esta época, en 1923, confluyen dos proyectos de Heidegger, el proyecto de un libro sobre Aristóteles y el proyecto de una lógica.
y retoma algunas de las cuestiones que ya habían sido planteadas en el ensayo anterior de Jean Rondin sobre el título del libro, misterioso, el libro de Heidegger, del curso de Heidegger, un curso que se tituló Ontología. Casi accidentalmente, el título original era Lógica, y luego en la primera clase se cambió por Hermenéutica de la Facticidad. Entonces él retoma la cuestión del título y nos habla del proyecto de una lógica y de cómo esa lógica se relaciona con la ontología y con el nombre de Hermenéutica de la Facticidad. El libro continúa con un ensayo de la profesora Luisa Paz Rodríguez Suárez, que nos acompaña también el día de hoy y a quien ya mencioné como gestora de este proyecto. Luisa retoma una frase de Kierkegaard en su título, dice: existir no huele a nada, los impulsos de Kierkegaard en la hermenéutica de la facticidad. Un bello ensayo en donde ella regresa siguiendo las orientaciones de algunos especialistas, particularmente Gadamer, regresa a Kierkegaard para mostrar cómo en él se encuentran elementos que Heidegger se apropia, especialmente el concepto de existencia, de facticidad, de indicación formal, y cómo esto se relaciona con el curso de hermenéutica de la facticidad. Debatiendo un poquito con esta idea de la centralidad de Kierkegaard, el profesor Alfred Denker en el siguiente ensayo se ocupa de Jaspers, de la presencia de Jaspers y de los presagios, dice él, de la hermenéutica de la facticidad en sus anotaciones a la psicología de las visiones de mundo de Karl Jaspers. El profesor Denker entonces regresa a esta recensión que hace Heidegger en 1919 del texto de Jaspers, en donde se habla de las situaciones límites y muestra cómo hay una gran influencia de Jaspers en el pensamiento de Martin Heidegger. Heidegger debate fuertemente y con quien establece un diálogo bastante fructífero a través del cual Heidegger mismo se centra en la vida como un fenómeno inherentemente significativo frente a la propuesta de la filosofía de los valores de Rickert. Entonces el profesor Stefano Cazzarelli desarrolla este diálogo inicial con Rickert que será tan importante para la génesis de este proyecto de la hermenéutica de la facticidad. Nos acompaña también en el libro, lamentablemente no presencialmente, el profesor Roberto Walton, quien se encargó de realizar un muy juicioso análisis de la conciencia histórica, antecedentes y consecuencias, que es uno de los temas centrales de la hermenéutica de la facticidad, el tema de la destrucción, de la historicidad. El profesor Roberto Walton hace un análisis rigurosísimo de esa crítica a la conciencia histórica, retomada también por Gadamer en sus conferencias de 1957, en donde recuerda la hermenéutica de la facticidad de Martin Heidegger. Mi propio ensayo trató del carácter disruptivo de la hermenéutica de la facticidad y de cómo es un curso en el que al introducirse la hermenéutica en la fenomenología se cambian de alguna manera las reglas del juego, tanto de la tradición hermenéutica como de la fenomenología. Entonces, a mi modo de ver, es un curso disruptivo en dos sentidos, para la tradición hermenéutica, pero también para la tradición fenomenológica. La profesora Carmen Segura Peraita, que está con nosotros esta mañana, se ocupa, por supuesto, de Aristóteles, es una de las grandes conocedoras del Estagirita y de la relación del Estagirita con Heidegger, razón por la cual, digamos, ella se centra en esto, en los orígenes del vuelco hermenéutico de la ontología. Y bueno, escribe este bello ensayo en donde se centra en el curso de 1923 y en algunos de los cursos que conducirán a Ser y Tiempo. Como ustedes saben, Heidegger se ocupó de Aristóteles y ya lo hemos mencionado con el ensayo del profesor Ángel Solocozzi intensamente desde 1921 hasta 1924. Muy bien, bueno, en esta primera etapa de su pensamiento. Continúa un ensayo muy interesante y bastante heterodoxo, a mi modo de ver, es el ensayo del profesor Adrián Bertorello de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, quien
habla de la facticidad como signatura, enunciación y deixis. Él retoma el concepto de indicación formal, un concepto muy, muy importante en el joven Heidegger, para relacionarlo con autores contemporáneos, von Börsen y otros autores que están trabajando la idea de signatura y de deixis, es decir, de la referencia que se presenta en el lenguaje, y él termina proponiendo que el concepto de indicación formal puede servir de base para una ontología, digamos, relacional, una ontología deíctica. Entonces es un ensayo muy interesante porque retoma uno de los conceptos centrales del joven Heidegger para mostrar cómo este concepto es plenamente actual. Entonces es un ensayo que nos muestra la actualidad, de alguna manera, de este curso de 1923. Y cierra el libro un muy bonito ensayo de Francisco de Lara, que me parece que viene a coincidir muchísimo con el ensayo de Jean Grondin, en la medida en que retoma también la idea del despertar, este compromiso existencial tan profundo que encontramos en este libro de 1923, en este curso de 1923, y sobre una filosofía que no busca, dice Francisco, resultados positivos. En el fondo, exige un compromiso existencial y busca que las personas se comprometan con su propia existencia, y de alguna manera nos vuelve a plantear las preguntas que había abierto inicialmente Jean Grondin con su ensayo, cuando preguntaba si en el fondo el curso del semestre de verano de 1923 en Friburgo cumplía o no con sus promesas. Este es entonces el conjunto del libro, un libro que estamos muy contentos de poder ofrecer al público en general, y que creo que servirá para quienes están iniciando su carrera filosófica en el estudio de Martin Heidegger, y para quienes ya, digamos, llevan un recorrido en investigación, en donde encontrarán realmente un desarrollo muy juicioso de estos temas en todos los autores que se citan aquí, que son muchísimos, digamos, más de los que he mencionado, más que Kierkegaard, más que Ricoeur, más que Dilthey y otros muchos que se mencionan aquí. Quisiera simplemente, antes de comenzar nuestra conversación del día de hoy, contarles que este libro no habría podido realizarse sin el apoyo de muchas personas. En primer lugar, la profesora Luisa Paz Rodríguez, quien es gestora de la idea, pero que además estuvo apoyando constantemente al editor en todas las cuestiones iniciales, digamos, de las invitaciones, todo esto, pero después en consultas múltiples sobre muchas cosas. Entonces, querida Luisa, te agradezco de verdad muchísimo todo tu apoyo durante este tiempo. Y también quería agradecer a los traductores, a Roberto Ballester Cores, quien tradujo el ensayo del profesor Jean Grondin, pero también a Carlos Arturo Bedoya, quien tradujo el ensayo del profesor Alfred Denker. Igualmente a los profesores Rosso y Luis Sáez Rueda de la Universidad de Granada, que apoyaron el proyecto y que cuando se enteraron de él lo acogieron con una gran generosidad y también con mucho entusiasmo. Y por supuesto a la editorial EUG, a la editorial de la Universidad de Granada, que acogió este proyecto con prontitud, que priorizó la publicación de este proyecto frente a otros, y que hizo un trabajo realmente estupendo que nos permite ofrecerles un libro bellamente editado, muy muy cuidado, con un papel muy agradable, y que es agradable al tacto, y bellamente editado, con una carátula hermosa y un contenido maravilloso. Me queda mal decirlo porque soy el editor. Bueno, muy bien. Con esto entonces quisiera darles entonces nuevamente la bienvenida. Quiero pedirles a los autores que intervengan cuando lo deseen. Pueden interrumpir, no necesitan levantar la mano. Siéntanse libres para abrir su micrófono
y participar en esta conversación. Yo quería comenzar de pronto preguntándonos un poquito por el origen de la hermenéutica de la facticidad y por estos autores y aprovechando que tenemos aquí a Stefano Cazzanelli, quería preguntarle un poquito por el neocantismo, por la importancia del neocantismo y por Rickert en particular y la filosofía de los valores en, en la génesis de esta hermenéutica de la facticidad. ¿Qué les parece si comenzamos por ahí, como por las raíces? Eh, y podemos empezar a hablar un poquito más. Estefano, querido, buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias, Andrés, y Luisa y todos los compañeros por la invitación y por haberme permitido participar en ese libro que realmente es extremadamente interesante. Creo que en tus palabras emerge el interés de ese escrito. Eh, He perdido un segundo la conexión antes y aviso que desafortunadamente tendré que abandonar antes esta presentación porque tengo que impartir una clase, o sea que pido disculpa de antemano. Pues sí, respecto a lo que me preguntas, Andrés, y a la contribución a lo que yo he querido desarrollar, que es un poco en lo que estoy trabajando en los últimos años, diría, es esa relación entre Heidegger y los neocantianos. Uh, no solo Heidegger, sino también en general la fenomenología con los neocantianos, que son unos autores que hoy en día, a mi modo de ver, desafortunadamente están bastante olvidados, también por mérito o por culpa del propio Heidegger, diría, y que en realidad eran en constante diálogo con Husserl y con Heidegger. Sabemos que Heidegger estudió, trabajó con Rickert y en ese caso, en ese escrito, lo que he intentado hacer es describir cómo lo que hace Heidegger en su curso Hermenéutica de la Facticidad, lógica, guión, ontología, hermenéutica de la facticidad, eh, es un diálogo implícito sin lugar a duda, a veces explícito, con, en parte, no totalmente, con las críticas de Rickert a las filosofías de la vida. Rickert había publicado 2 años antes un libro muy polémico con las filosofías de la vida, que eran la moda un poco del tiempo. Ese libro lo habían leído tanto Husserl como Heidegger, banalmente el proyecto de elaborar una hermenéutica de la facticidad, yo creo que es un intento, el intento heideggeriano para dar cuenta de la vida sin caer, por un lado, en las versiones irracionalistas, por así decirlo, de las corrientes de la filosofía de la vida, y por otra parte, sin caer en ese racionalismo que era un poco la vertiente que abrazaba el neocantismo. O sea, el neocantismo repetía muchas veces un lema que era filosofar no es vivir, y por lo tanto de la vida en su originariedad, en su facticidad, pues realmente no podemos decir mucho. Uh, También tengo que decir que la relación, bueno, creo que se sabe bastante, de los neocantianos, el que más interesaba a Heidegger no era Rickert en absoluto, sino otro neocantiano que murió muy joven, que es Emil Lask. En las cartas, de hecho, a Rickert, Heidegger, cuando era muy joven, se definía un laskiano. Y creo, allí Ángel podrá corregirme, creo que en un momento dado incluso tenía el proyecto de escribir un libro sobre Lask, luego nunca lo hizo, como tampoco hizo el libro sobre Aristóteles que tenía planeado. Eh, yo creo que en ese curso de hermenéutica de la facticidad, eh, Heidegger también utiliza a Lask, en cierto sentido, contra Rickert. Eh, Porque, por ejemplo, hay una tesis muy querida, una tesis de Lask que Heidegger amaba mucho, que era la determinación material de las formas, es decir, de las categorías. Y esto para Heidegger era muy importante, es decir,
las categorías que nos sirven para determinar la vida en su facticidad no son determinadas, por así decirlo, desde arriba, sino que son determinadas desde la propia facticidad, desde la propia materialidad de la existencia. Claro, esto luego se reelabora en un concepto que has nombrado y que al que yo, desde que escribí la tesis doctoral sobre ello, sigo intentando entenderlo, que es la indicación formal. O sea, los conceptos como indicaciones formales son los únicos, es la manera que tenemos para poder decir algo sobre la vida, sobre la facticidad de la existencia en su autenticidad, en su originalidad. Es un poco. Otro autor que si no recuerdo mal, aquí no aparece, pero apareció en un curso de unos años antes, es Nator, otro autor muy importante para Heidegger. Permíteme de pronto preguntarte o preguntarles a todos cómo ven este asunto. Es que yo siento una tensión y creo que aparece también en el libro, digamos, en la lectura de Jean Contin, en la lectura de Francisco de Lara, hay un énfasis en el compromiso existencial de Heidegger y en despertar a la vida como lugar del pensar, pero desde un punto de vista existencial que tiene también que ver con mucho con la apropiación de Kierkegaard que trabajó Luisa. Pero ¿cómo conciliamos este énfasis existencial de Heidegger con su pretensión también científica, sino no cientificista, pero sí científica, de llevar a cabo una fenomenología de la vida tal como ella misma se da y dentro de los límites en los que se da, que sigue siendo un compromiso? ¿Cómo ven ustedes esa tensión? Yo veo una tensión eh, y, y cómo se resuelve o hacia dónde se inclina. ¿Qué podrían decir ustedes sobre eso? Bueno, si quieren decir sobre eso, sobre otra cosa. Bueno, Bueno, dejo voy a entonces decir la algo al pregunta. asunto. Adriana. Bueno, Monsieur Grondin, bienvenido. sí, bueno, Sí. voy a tratar de hablar un poquito de castellano, que no es justo porque es su idioma maternal a todos y para mí es un idioma muy lejos que no hablo desde muchos años. Pero, y bueno, quiero felicitar a Andrés Contreras por este libro que para mí subraya la contribución del mundo que habla español a las investigaciones heideggerianas, porque un libro como este no existe en otros idiomas, ¿no? En alemán no hay un libro sobre la hermenéutica de la facticidad, no hay un reader en inglés, no hay en francés tampoco. Entonces es algo muy único que este libro, que aconsejo a todos que se quieren introducir a la filosofía de la hermenéutica de la facticidad. Pero sí es verdad lo que dice, que hay una tensión en Heidegger. Ese motivo existencial acaba de descubrir a Kierkegaard y bueno, bueno, las raíces cristianas, bueno, Agustín está ahí siempre en el fondo. Heidegger acaba de escribir, de dar una clase sobre la fenomenología de la religión, pero también hay este motivo de cientificidad, de fundamento que viene, a mi parecer, más de Husserl que del neocantianismo, ¿no? Hay una tensión en Heidegger y lo que me llama la atención es que Heidegger, bueno, 5 años más tarde, abandona a los dos. Abandona al pathos existencial a inicios de los años 30 y también abandona bueno, al deseo, a la obsesión de la fundación de la filosofía. Entonces, bueno, ha cambiado naturalmente sus intereses filosóficos, pero han sido, como se podría decir, amores de juventud, en el caso de Heidegger, ¿no? Y abandonó los dos. Y lo que es interesante en la hermenéutica de la facticidad, entre muchísimas otras cosas, es que ya en este curso, y como en otros, ya tenemos esa tensión, y también en Ser y Tiempo y queda la tensión, pero los dos más o menos desaparecen después. Bueno, eso es todo el castellano que puedo hablar. Uh, uh,
no puedo hablar más. Gracias. Es injusto, profesor Shokonda, pero es una injusticia que nos encanta cometer porque siempre pensamos que usted habla también un castellano perfecto, así que nos encanta tenerlo aquí. Perfectísimo, perfectísimo, yo sé. Yo me moría de ganas de preguntarle con respecto al título de su presentación, por qué un curso que no cumple sus promesas vale la pena ser leído hoy en 2024? Bueno, es que todos los filósofos hacen promesas, ¿no? Yo no conozco un filósofo que no hace grandes promesas. Bueno, Aristóteles dice que hay una ciencia sobre el ser, pero ¿dónde está esa ciencia? Kant quiere fundar a la metafísica con su crítica de la razón pura. ¿Dónde está esa metafísica? La fenomenología del espíritu de Hegel quiere introducir a un sistema filosófico donde la filosofía estaría la sabiduría y no la búsqueda de la sabiduría. Bueno, eh, la fenomenología es mucho más interesante que el sistema final, si hay tal sistema final. Entonces, yo digo que en filosofía las promesas, los proyectos siempre son más interesantes que las realizaciones, que son siempre un poquito decepcionantes. Y hay muchas promesas que son las promesas de la filosofía en la hermenéutica de la facticidad, pero el propio Heidegger abandonó a este proyecto. Ya en Ser y Tiempo se podría decir que la hermenéutica de la facticidad haya cambiado de sentido, ¿no? Que el concepto de facticidad quiere decir otra cosa en Ser y Tiempo y hermenéutica también. Y hay una nota, por ejemplo, en Ser y Tiempo 27, ha sido escrita en la nota en 26. Ese análisis de la mundanidad, bueno, de la Zuhandenheit, Vorhandenheit que presento aquí, bueno, la he presentado en mis clases sobre la hermenéutica de la facticidad desde 1919. Bueno, eso no era el tema central, creo, de la hermenéutica de la facticidad, pero ha sido una transformación ya entre 3, 4 años del enfoque de la hermenéutica de la facticidad. Entonces, el pensamiento de Heidegger está siempre moviéndose, revolucionándose, es una quera Ujú. permanente. Bueno, el error es pensar que solo hay una quera en Heidegger. Bueno, hay Ah. quera cada año, cada semestre, casi en el caso de Heidegger. Y es un pensamiento, pero en la hermenéutica de la facticidad ya encontramos un proyecto prometedor. Por eso hablamos de él hoy. Bueno, me callo. Sí. Bueno, yo quisiera comentar algo respecto de lo que acaba de decir el profesor Grondán. Sí, yo creo que ya en muchos de los cuadernos negros, el propio Heidegger reflexiona sobre su estilo y su manera de escribir, y en muchos momentos, especialmente en el tomo 97, escribe mucho sobre la cuestión del taller, ¿no? O sea, en qué medida el trabajo que hace se expresa en una manera de un Werkstatt, ¿no? Una especie de taller. Y yo creo que este caso de, como señala el profesor Grondán, de la hermenéutica de la facticidad, esta lección, que bueno, es una lección corta, sabemos, pues de 1 hora a la semana. A la vez estaba dando otros 3 seminarios sobre Aristóteles, sobre Kant, sobre Husserl, pero pues tenía 90 asistentes, ¿no? En esta lección del 23, el propio Heidegger le escribe a Levitt que tenía 90 asistentes, y yo creo que sí se presenta, es un claro ejemplo del taller, ¿no? De cómo va elaborando, cómo va pensando, cómo va resumiendo, y cómo también se comienza pues a configurar una serie de problemas, de preguntas, de asuntos que efectivamente va enfatizando de una lección a otra, y pues que al final tenemos la configuración tan complicada que es Ser y Tiempo, ¿no? Porque pues en estos años en que el propio, bueno, en muchos lugares sí dice desde el 19, pero hay una anotación también en los cuernos negros que dice que desde el 22, ¿no? Comenzó
poco el camino concreto hacia Ser y Tiempo, pero pues con mucha complejidad, ¿no? Por un lado, todo este trabajo de Aristóteles desde 1921, el trabajo que ya mencionó Estefano con los neocantianos, con Ricker, con Lask, etcétera, con Husserl, evidentemente, y luego, pues todas las inquietudes que se van dando y que va trabajando, pues de forma parcial, ¿no? Por ejemplo, el intento de la reseña de las cartas entre Dilthey y Georg von Batenburg, también de ese periodo, que pensabas una reseña, que al final pasa a ser el texto del concepto del tiempo. Entonces, sí, yo creo que hay una cuestión como de ejercicio, ¿no? Y creo que esa es un poco esta idea del taller, y que fue, sabemos, es lo que fascinó a los estudiantes que participaban ahí, ¿no? Porque era una cuestión realmente pensante y discutiendo con las propuestas del momento o con las propias cuestiones ya heredadas y que Heidegger va destruyendo de una u otra manera, ¿no? A veces, pues pareciera un poco dogmático, ¿no? Hay un momento en el texto en donde dice, bueno, vamos a desmontar esto, pero ese desmontaje significa regresar a Aristóteles, ¿no? Sin mucha justificación, y bueno, ahora lo entendemos pues, a partir del propio trabajo que venía haciendo en el que estaba inmerso, ¿no? Pero yo creo que sí, es un ejercicio muy interesante este texto, como un ejemplo del taller pensante en el que Heidegger está inmerso, ¿no? Ángel, tu intervención y la de los otros profesores me ha hecho pensar en que, bueno, nosotros comenzamos hablando de Rickert, pero no todos, tú mencionas Aristóteles, y no todos los autores son igual de importantes para Heidegger, ¿no? Entonces su relación con la tradición es bastante peculiar y su forma de apropiarse de los textos de la tradición, como sabemos, es también bastante peculiar. ¿Qué piensan ustedes de esa relación con los autores de la tradición? Es decir, yo veo que es muy importante un Aristóteles, un Lutero, un Agustín, un Kierkegaard, pero no parece ser lo mismo Rickert, curiosamente. Digamos, con Rickert hay una confrontación. Con Husserl es una pregunta muy difícil, no sé. Dilthey, York, es decir, estos autores que forman el universo heideggeriano tienen para él un lugar distinto. Y el caso de Aristóteles, y tal vez Carmen nos pueda iluminar un poco sobre ello, es también muy difícil, porque pregunto, parecería que digamos que es claro que Aristóteles ocupa un lugar central en el proyecto de una destrucción de la historia de la ontología. ¿Por qué no Platón? ¿Por qué no algún otro? ¿Y por qué Aristóteles tiene este peso tan grande? Parece en estos años casi que la destrucción se limita a Aristóteles, se define como una vuelta a Aristóteles, lo dice abiertamente en este curso. Entonces parecería que dentro de esta forma tan diferente de valorar a los autores y de apropiarse de ellos, en particular Aristóteles tiene un lugar central en este momento. No sé si Lutero lo tuvo de la misma manera antes y lo perdió, o bueno, no sé cómo valoran ustedes esto. El propio Kierkegaard también parece haber sido muy importante, pero frente a Aristóteles uno diría, es más importante Aristóteles tal vez. No sé, ¿cómo ven ustedes esa relación con los autores y con la interpretación del pasado y con el problema de la destrucción de la historia? Ángel, ¿tú o yo? ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú? Empieza tú, Carmen, que nos Adelante, habla. Carmen, adelante. Bueno, claro, tengo que entrar a esa pregunta, lógicamente, Andrés, ¿no? Em, Ciertamente no todos los pensadores que han influido en Heidegger tienen la misma importancia ni el mismo papel. El caso de Aristóteles es abiertamente paradigmático, ¿no? Y yo creo que todos vemos enseguida que hay unos cuantos autores, unos cuantos filósofos que son absolutamente nucleares, ¿no? Uno es Kant, de eso no nos cabe la menor duda. Husserl es obvio. Nietzsche
y Aristóteles. Menciono a estos 4 porque son pensadores que acompañaron durante todo su recorrido a Martin Heidegger. Kierkegaard es determinante, Lutero es determinante, pero quizá, y determinante quiere decir que configuraron el pensamiento de Martin Heidegger de una manera pregnante, ¿no? Pero quizá no tienen una presencia tan dilatada en el tiempo. Kant es absolutamente esencial, configura la forma mentis de Heidegger. Heidegger piensa en kantiano, en la estructura mental, el amueblamiento mental de Heidegger es kantiano, ¿no? Kant es el aire que respira. ¿Qué pasa con Aristóteles? Pues lo que ocurre con Aristóteles es una cosa clarísima que él dice muy netamente en el Naturberrig y es cristalino y absolutamente decisivo. La experiencia fundamental que da lugar a las categorías metafísicas que han gobernado toda la tradición filosófica es la experiencia de movimiento. Las categorías a las que da lugar son las categorías, las metacategorías, como él las llama en el Naturberrig, de acto y potencia, dinamis y energeia, dinamis y entelegeia, y eso ha configurado todo el pensamiento occidental. ¿Dónde está ahí el Dasein? Respuesta, en ninguna parte. El Dasein, en el informe Nator 1922, cuando Heidegger llevaba poco con las investigaciones, como ha señalado Ángel, fenomenológicas sobre Aristóteles, en 1922, en el informe dirigido a Paul Nator, Heidegger dice: el objeto de la filosofía es el Dasein fáctico, es el ser, perdón, del Dasein fáctico. Eso efectivamente, como ha señalado el profesor Rondán, cambia y está clarísimo, es clarísimo que cambia, ¿no? Pero en 1922 el objeto de la filosofía es el ser del Dasein fáctico y Aristóteles, con la experiencia del movimiento, no puede dar cuenta de ese ser del Dasein, ¿no? Ahí está lo que yo, ahí ya está, y está en ontología hermenéutica de la facticidad, está el origen del vuelco hermenéutico de la ontología. Heidegger quiere hacer ontología. Heidegger hace ontología y lógica. El arranque de las Phänomenologische Interpretation en su Aristóteles de 1922 es: estas investigaciones quieren contribuir a una historia de la ontología y de la lógica. Y un poco después dice: de manera que ontología y lógica deben ser retrotraídas a una hermenéutica fenomenológica de la facticidad. Para que eso sea posible, porque ontología y lógica tienen que ser hermenéutica fenomenológica de la facticidad, para que eso sea posible, las categorías, hay que revisar las categorías fundamentales de las que se ha servido la filosofía occidental para abordar su objeto que, por cierto, no ha sido nunca el ser del Dasein fáctico, sino que ha sido el ente en general, el ser en general y el ser entendido desde el tiempo como pura actualidad. Bien, hay que volver a Aristóteles, llevar a cabo una destrucción del pasado para que nos demos cuenta de que esas categorías no pueden dar cuenta de que la experiencia fundamental y las categorías de ella derivadas no pueden dar cuenta del objeto de la filosofía, y para centrar nuestra atención en otro momento del pensamiento aristotélico que sí es absolutamente determinante, que es los análisis que Aristóteles lleva a cabo en el libro sexto de la Ética Nicómaco, de la frónesis como aquella virtud, como aquella excelencia que le permite al ser humano
saber lo que es bueno para él, no en particular, sino para vivir bien en general. Esta es la cuestión. Y luego lo que ocurre con Aristóteles, pues son muchas cosas. Es que Heidegger se da cuenta de que Aristóteles es un protofenomenólogo, se da cuenta de que, y Ángel también nos puede hablar de eso porque acaba de publicar un libro con la traducción de La cerca del alma, se da cuenta de que en la obra aristotélica hay elementos que son absolutamente fundamentales para la propia comprensión de la filosofía, del ser del Dasein, y sobre todo él es plenamente consciente de que Aristóteles ha marcado con una huella indeleble que continúa siendo presente toda la metafísica occidental. Y de hecho, los análisis sobre Aristóteles se centran en los años 20 en la retórica, en la ética Nicómaco, en el acerca del alma, en los primeros libros de la metafísica, en el libro tercero de la física, pero eso después continúa. Él, como bien ha señalado el profesor Roldán, relega a un segundo plano la cuestión existencial, la vida, la facticidad, y sin embargo continúa con Aristóteles, continúa con la física, continúa con un montón de textos de la filosofía teórica de Aristóteles que son absolutamente determinantes para fundar su propia ontología. Porque ciertamente, a mi parecer, y eso es lo que he querido empezar a apuntar en el capítulo de este libro, Heidegger quiere hacer ontología, da un vuelco a la ontología, y en ese vuelco que da a la ontología, Heidegger es un compañero permanente de viaje. No me quiero extender más porque seguro que Ángel tiene muchas cosas muy interesantes que aportar. No, pero la profesora Luisa, los demás que participen, todos, ¿no? Y ya luego. Yo quería de pronto llamar la atención sobre cierto paralelismo que parece haber, a ver ustedes qué piensan. Entonces tenemos de un lado esta apropiación de Aristóteles con esta centralidad tan grande que tiene, pero Heidegger simultáneamente parece tener como otras lecturas de otros autores que se apropia, en particular de Kierkegaard, y me llamó mucho la atención que para Luisa, de alguna manera, Kierkegaard es quien le ofrece las categorías de existencia, facticidad, indicación formal y demás. No sé si puedas contarnos algo de eso y cómo valoras, bueno, si estás de acuerdo o no con este cierto paralelismo. Heidegger parece llevar a cabo proyectos simultáneos y lecturas simultáneas y tiene una habilidad para tender puentes entre discursos diferentes y todos se los va apropiando. ¿Cómo lo ves tú, Luisa querida? Tienes que encender el micrófono, Luis. Gracias, buenas tardes. Os decía que es un placer escucharos a todos. Y bueno, claro, es que, cierto, la presencia de Kierkegaard, básicamente, yo la resumiría en un joven Heidegger que se está buscando a sí mismo. Y en esa perspectiva, Gadamer, la tesis de Gadamer es que, bueno, es fundamental, digamos, en esa búsqueda, hasta que Heidegger ya se encuentra a sí mismo. Yo creo que cuando ya entiende el concepto de Dasein como indicador formal en la lección del 23, justamente ahí, digamos que Kierkegaard ha cumplido su función metódica, yo creo, ¿no? Eso es importante. Pero claro, llama la atención, ¿verdad? Que en el curso 23 él dé las gracias a 4 autores, ¿no? Y claro, no nos sorprende en absoluto que le dé las gracias a Aristóteles ni a Husserl, o sea, que menos, ¿no? Pero lo hace de una manera muy precisa, muy reveladora, a mi juicio. Porque, bueno, Aristóteles es su modelo, el Aristóteles leído por el joven Lutero, no cualquier Aristóteles, y luego, pues, Kierkegaard le da los impulsos y tal. Entonces uno se pregunta, bueno, pero piensas en otros autores a los que podía dar las gracias, lo que me parecía a mí, ¿no? Pero evidentemente es lógico que a pesar de que le cita apenas 6 veces de manera explícita en la lección, Kierkegaard es fundamental. Es fundamental, yo creo, en esta lección, en tanto en cuanto ha efectivamente contribuido a la metódica de la formación de los indicadores formales, a la noción de facticidad y de Dasein como un indicador formal, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que he pretendido con el capítulo simplemente es
em, mostrar por qué hay ese pathos kierkegaardiano en la lección, esa mezcla como de ironía, de impertinencia, de mal humor a veces, ¿no? En fin, y cómo está justificado y cómo realmente se relacionan los cuatro a los que él menciona. Pues yo creo que lo importante es que él dice cómo relaciona a los cuatro. ¿Eh? No dice, digamos, cuatro autores, sino la relación que es lo que yo hago en la primera parte de mi escrito, ¿no? Bueno, ¿por qué los cuatro juegan una función metódica fundamental? Los cuatro, en relación unos con otros, porque claro, sí que se apropia de Aristóteles, pero lo hace con una mirada destructiva, en el sentido de la destrucción luterana, y también existencial. Es un Aristóteles que él ya lo va a leer a partir de esos momentos, ya incluso antes, ¿no? De esta otra manera, ¿no? Es decir, es decir, un Aristóteles obviamente muy alejado de la escolástica, ¿no? Entonces yo en la segunda parte de mi escrito me divertí mucho porque yo decía, bueno, vamos a ver, a intentar reconstruir un poquito bueno, cómo llega, bueno, esa influencia de Kierkegaard al panorama filosófico de la posguerra, Primera Guerra Mundial, y bueno, qué influencia podemos rastrear histórico-filosófica realmente. Y claro, pues lo tenía muy fácil porque si atiendes a los testimonios de Gadamer, a unos escritos menores, entre comillas, de Hannah Arendt, y también a los testimonios tan valiosos de Carl Levitt, pues puedes hacer una reconstrucción que a mí me parece muy interesante, muy divertida, yo me lo pasé muy bien. Y justamente también por qué el interés por Kierkegaard, en ese sentido Heidegger estaba muy a la moda, el interés por Kierkegaard era tan interesante, tan intenso en Alemania, por qué fue tan bien recibido, porque se reactivó para campo filosófico un escritor que en realidad era un escritor de una preocupación realmente religiosa. ¿Y por qué de sus escritos, digamos, pueden surgir luego un nuevo impulso para el pensamiento contemporáneo? O sea, entendido por contemporáneo la posguerra, Primera Guerra Mundial, ¿no? En ese sentido, bueno, luego ya lo que hice en el tercer capítulo fue justamente intentar determinar cuál es realmente, o sea, el elemento decisivo, como para que le dé las gracias, de esa manera tan enfática, ¿no? Ese impulso a que se debe, ¿no? Y eso ya es mi punto de vista más personal, que yo creo que se puede también atestiguar yendo a las lecciones anteriores que Heidegger imparte anteriormente a 1923, justamente los problemas fundamentales de la fenomenología, un texto central del curso 19-20, y también las anotaciones a, a la psicología de las visiones del mundo de Karl Jaspers. En 1919 es lo que yo creo es el revulsivo fundamental de Heidegger, y justamente la lectura de este texto es cuando él está escribiendo la recensión del 19, desde el verano 19 que se publica, y es lo que incluso para mí, es el motivo por el cual Heidegger abandona el curso que había anunciado la Facultad de Friburgo el 10 de agosto del 19, que era el curso sobre fundamentos de mística medieval, y yo creo que la razón por la cual él cambia ese curso, que esto, bueno, hay, en fin, a veces parece un punto oscuro, para mí la razón no es otra que la lectura que Heidegger hace de la psicología, las visiones del mundo de Karl Jaspers, porque ahí Karl Jaspers lo que hace, entre otras muchas cosas, en ese voluminosísimo libro, es hacer una presentación de Kierkegaard y Nietzsche, pero de Kierkegaard, y esa presentación es decisiva, porque el propio Heidegger, en las anotaciones que él escribe y que se publicarán, como sabemos, en el año 73, que él no las publicó en ese momento, también por razones que también conocemos, una cosa muy importante, dice, a mí Kierkegaard me da digamos, la conciencia del método, dice, la conciencia del método, léase indicativo formal, y el fenómeno de existencia. Lo que pasa es que Kierkegaard no lo pensó, digamos, bien, yo lo voy a hacer un poco mejor, ¿no? Y es ahí donde yo, digamos, he hecho esa pequeña reconstrucción para intentar valorar hasta qué punto Kierkegaard es fundamental, pero sí es verdad que es fundamental en un autor que se está buscando a sí mismo en su método y en su elaboración de los conceptos hermenéuticos que puedan dar cuenta de esa facticidad que, digamos, tiene una textura hermenéutica, ¿no? Amigo, perdonad que tenga que abandonar, tengo a los estudiantes, muchísimas gracias y está grabado, ¿verdad? O sea, podré luego
Está seguir. grabado. Lo que no está grabado son las preguntas muy difíciles que te íbamos a hacer sobre el Ask. Y Podéis enviármela por email y las dejaré sin contestar, no te preocupes. Pero bueno, te mandamos un abrazo, querido Estefano, y muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Adiós. Hasta pronto. Bueno, no pudimos hacerle las preguntas que le íbamos a hacer sobre lo del Ask, que yo ya venía, estaba diciendo, bueno, es que digamos que tenemos este universo, ¿no? Kierkegaard, Aristóteles, pero también las lo mencionamos al inicio y el neocantismo, y en realidad es muy difícil hacerse como una idea de cómo Heidegger configura su proyecto filosófico, pero quería girar un poquito o proponerles otro tema, abrir otra beta más de discusión. Es que hemos hablado del pasado y de los contemporáneos de Heidegger más o menos, pero hemos hablado del futuro. Y es que es muy curioso, el profesor Condin llama la atención sobre el carácter mítico de este curso, y es que es un curso que no es en extensión de los más importantes, es probablemente de los cortos, pero es uno de los más significativos. Y en parte es muy significativo por Gadamer, justamente, por el título de Hermenéutica. Y pensaba yo oyendo a Carmen también por Aristóteles, y quería de pronto preguntarle al profesor Gondin sobre esa importancia de este curso para la tradición hermenéutica y por la muy peculiar participación de Gadamer como estudiante de este curso, como asistente a las lecciones de Aristóteles y como uno de los primeros autores que habla de la actualidad hermenéutica de Aristóteles, pero hablo uno de los primeros porque hoy sabemos que el primero fue Heidegger. Y el profesor Condin a veces en sus textos ha mostrado cómo Gadamer mismo publica ideas de origen heideggeriano que el propio Heidegger no había publicado. Y tengo la impresión de que Aristóteles es otra de esas ideas de origen heideggeriano que Gadamer se apropia. Bueno, no sé cómo ve usted, profesor, conta esto y cómo vemos todos esta proyección de este curso hacia el futuro y su importancia para la tradición hermenéutica en particular. Bueno, una grande pregunta seguramente que me interesa mucho. Bueno, lo que me impresiona es que Gadamer, en una cierta manera, quedó fiel al- a la lectura heideggeriana de la Ética nicomachea de Aristóteles, porque es una lectura que Heidegger también abandonó. El Aristóteles que interesa a Heidegger después de los años 20 no es el Aristóteles ético. Nunca habla más de la Phronesis, nunca habla más de... Se interesa por la física, se interesa por la metafísica de Aristóteles, bueno, y con eso empezó, pero el propio Gadamer siempre ha leído este sexto libro de la Ética Nicomachea de Aristóteles y eso es lo que le impactó mucho a Gadamer y creo que lo que impactó a Gadamer en estos años, y quedo con Gadamer, es que Heidegger leía a Aristóteles como un contemporáneo, ¿no? No como un autor del pasado que tenía esa doctrina, como las interpretaban los neokantianos con su Problemgeschichte, historia de los problemas. Y eso ha sido para mí la iluminación de Gadamer. Cuando leemos autores del pasado, leemos a ellos como autores que nos dicen cosas ahora mismo. No sé, Aristóteles habla del Gewissen y eso es lo que Gadamer llama hermenéutica, interpretación de textos al presente. Y eso ha conducido Gadamer a seguir fiel también a esa palabra de la hermenéutica, que abandono, bueno, más o menos. Heidegger, práctico hermenéutica seguramente, pero la palabra dejó atrás seguramente. Y eso es algo que creo Heidegger ha valorizado en su alumno Gadamer, esa constancia, esa fealdad a la
al tema de la hermenéutica y eso me parece muy importante. Pero cuando uno compara, y eso se puede hacer, el proyecto de Heidegger y el proyecto de Gadamer es muy diferente, ¿no? Entonces, no hay nada en Gadamer bueno, nada, siempre hay algo, pero no es un despertar de la existencia a sí mismo, una lucha contra la alienación, dice, no sé, que aflige al Dasein y todo eso. Es muy diferente, pero sí, la palabra de la hermenéutica tuvo futuro en la obra de Gadamer, y quiero destacar que Gadamer habló siempre y mucho de la hermenéutica de la facticidad de Heidegger, antes que fue publicado este curso en el año 89, 80, por ahí, ¿no? 88, creo, ¿no? Hermenéutica de la facticidad. Se ve, por ejemplo, en las conferencias de 57 de Gadamer sobre el problema de la conciencia histórica. Habla de la actualidad de la hermenéutica de la facticidad y de la actualidad de Aristóteles, los dos, en el caso de Gadamer. Hay una fusión de horizontes de esos dos motivos en Gadamer, y también en Verdad y Método, cuando habla del superamiento de la erkenntnistheoretischen Fragestellung, del cuestionamiento epistemológico de su época. Entonces, Dilthey, en el caso de Gadamer, lo que ha sido importante es la hermenéutica de la facticidad de Heidegger. Bueno, seguro que hermenéutica de la facticidad para Gadamer quiere decir más que este curso del año 23. Para él es el resumen emblemático de todo lo que Heidegger quiere hacer. Y como yo conozco a Gadamer, lo que admiro Gadamer en Heidegger era siempre esa hermenéutica de la facticidad que encontraba aún en el último Heidegger, ¿no? Cuando Heidegger habla, por ejemplo, del origen de la obra de arte, cuando habla de la pregunta de la técnica, cuando habla de la época de Weltbilder, ¿no? La época de las visiones del mundo. Eso así, cuando Heidegger habla del lenguaje, die Sprache, cuando interpreta a Hölderlin, todo eso, bueno, conocemos bien a Heidegger. Para Gadamer, eso ha sido hermenéutica de la facticidad aplicada, ¿no? Eso es lo que admiraba Gadamer a Heidegger, porque era un filósofo que pensaba y que se implicaba con toda su facticidad en lo que interpretaba. Y por eso Gadamer podía perdonar a Heidegger sus excesos, ¿no? El vocabulario trascendental en Ser y Método, bueno, Heidegger se entiende mal a sí mismo, ¿no? Cuando habla de a priori, bueno, eso no era para él el verdadero Heidegger. Bueno, es una interpretación muy fuerte, naturalmente, de Heidegger, pero que destaca la importancia de la hermenéutica de la facticidad, lato sensu, en el sentido más grande que se puede. Y creo que hacemos a Heidegger con justicia cuando extendimos la hermenéutica de la facticidad más allá que su curso del año 23, ¿no? Bueno, se podría decir mucho aquí, pero estoy al límite de mi castellano. Bueno, yo me uno, más bien hago como los comentarios a lo que dice el profesor Grondán, notas a pie de página a lo que dice el profesor Grondán. Bueno, un poco retomando la pregunta que hacías, Andrés, sobre esta diferencia entre los autores. Hay una cita que yo siempre menciono, una carta de Heidegger a su esposa, que es de enero de 1922, ¿no? Y dice, he alcanzado una gran seguridad, en verdad ya no tengo nada que aprender de los filósofos contemporáneos.
Me resta solo medir mis fuerzas con los que juzgo los filósofos más decisivos de la historia, ¿no? Eso es de enero de 1922 y pues como ya mencionamos, un semestre antes había comenzado ya con Aristóteles, ¿no? Y esto me parece que de alguna manera responde lo que tú señalabas de esta diferencia en la tematización respecto de la tradición o esto que llama aquí como los decisivos de la historia y los contemporáneos, ¿no? Y a mí me parece que esto indica también o inicia, podríamos decir, pues una propia tradición en la fenomenología que pues van a ser estas lecturas, digamos, fenomenológicas de la tradición, ¿no? Digo, para ese momento, pues Husserl todavía no las llevaba a cabo, digamos, era más bien lo que el propio Heidegger señala, es decir, el modo de ver, el dirigirse a las cosas mismas, el remitirse al aparecer, etcétera. Pero me parece que ya esta aplicación respecto de la historia y que comienza con Aristóteles, pues va a ser importantísima, va a ser fundamental. Y este texto, pues es uno, como ya mencionó el profesor Grondán, pues efectivamente un punto ahí de quiebre importante que yo creo que ahora a la luz de pues casi toda la Gesamtausgabe y a la luz de lo que llevamos de las cartas, de los epistolarios, bueno, por cierto, acaba de salir ya los epistolarios de Gadamer con Heidegger, ¿no? Que editados por el profesor Grondán, creo que esta semana, ¿no? Se acaban de publicar ya en Alemania. Y bueno, ya con las cartas entre Heidegger y Gadamer, pues también vamos a tener todavía un panorama mucho más completo de toda la problemática, de toda la situación, de las preguntas, de los hilos conductores, de lo que se va quedando en el camino, etcétera. O sea, esta cuestión de los indicadores formales, recordemos lo que está señalado en la crítica o la pregunta de Leavitt, ¿no? Que dónde habían quedado los indicadores formales en Ser y Tiempo, ¿no? Entonces yo creo que se van a ir aclarando muchas cosas y esto me parece que permite entonces también, pues ya al acercarnos ahorita a los 100 años de la publicación de Ser y Tiempo, bueno, la redacción y la publicación de Ser y Tiempo, yo creo que nos acercamos con otra visión y esta remisión a la prehistoria de Ser y Tiempo, ¿no? Que yo creo que antes teníamos pues lecturas un poco dogmáticas, ¿no? En términos de que pues la meta era Ser y Tiempo y todo lo demás era precisamente nada más preámbulos. Y efectivamente la interpretación de Gadamer pues, resaltaba en ese momento, ¿no? Es decir, bueno, es que lo rico o algo como muy importante de Heidegger estaba en lo previo a Ser y Tiempo, y efectivamente hay una recaída en planteamientos trascendentales en su redacción. Yo creo que ahora ya con todos estos elementos, pues quizás podemos tener como una lectura o una interpretación más cuidadosa de Ser y Tiempo, que bueno, ya sabemos la manera en la que fue redactado, pero también los niveles que están ahí en juego, ¿no? Y que eso nos puede permitir también, ahorita que preguntaba sobre el futuro, ¿no? Pues otra visión del impacto que tuvo la filosofía de Heidegger, ¿no? Yo creo que hay diversos niveles de redacción, diversos niveles de cuestiones que efectivamente están presupuestas, que hay que revisar a la luz de estas lecciones, como es esta, ¿no? Que es importantísima. También yo, si es posible, querría intervenir con relación a la pregunta del futuro que ha vuelto a rescatar Ángel, con relación y también con relación a un asunto que Jean Grondin ha comentado al principio de su intervención. Y entonces resulta que nos encontramos con que ontología hermenéutica de la facticidad tiene un aspecto de encaminamiento hacia el futuro y también de reflexión sobre lo anterior a Ser y Tiempo, ¿no? Yo creo que lo que yo quiero decir es lo siguiente. Yo creo que en el curso del curso titulado finalmente Ontología Hermenéutica de la Facticidad,
Ciertamente, desde mi punto de vista, la hermenéutica de la facticidad, tal y como es concebida allí, desaparece en los años desaparece ya en Ser y Tiempo y desaparece en los años posteriores a Ser y Tiempo. Sin embargo, lo que no desaparece es el proyecto de una ontología. Hay algo que queda y hay algo que permanece. Y yo pienso que de cara a una comprensión más completa, más ajustada, tras todo lo que hemos ido conociendo de todos los textos de Martin Heidegger, es bueno contar con que el proyecto ontológico de Heidegger es un proyecto que se mantiene. Es un proyecto que se mantiene en Ser y Tiempo como una fenomenología hermenéutica que ya dice otra cosa, ciertamente, porque ya el objeto último es el ser y no el ser del Dasein fáctico, aunque tenga que pasar por el ser comprensor del ser. Y ese proyecto de una ontología se mantiene en los años posteriores. Y el enfoque hermenéutico, de una cierta manera que voy a intentar explicar muy brevemente, también se mantiene, aunque como bien ha señalado Jean Grondin, desaparece el nombre y desaparecen, digamos, las condiciones fundamentales de lo que Heidegger había diseñado como una hermenéutica de la facticidad. Pero el enfoque hermenéutico, a mi juicio, tiene una dimensión alética. El enfoque hermenéutico fenomenológico y fenomenológico hermenéutico tiene una dimensión apofántica, aleteiológica, que se mantiene, por supuesto, en Ser y Tiempo y que se mantiene en los años posteriores. Yo creo que podemos rastrear, y que es muy interesante hacerlo, aunque este no sea el momento, una búsqueda de una nueva ontología, no de una ontología que se atenga a los cánones clásicos, sino de una nueva ontología que se realiza desde la convicción, mencionada expresamente o no, de que el Dasein es comprensor del ser y de que esa comprensión tiene claramente una dimensión aleteiológica, apofántica, que tiene que ver con el aparecer que ha subrayado Ángel Solocochi y que por lo tanto tiene que ver permanentemente con la cuestión de la verdad. Uf. Tengo ganas de decir uf. Profesor Grondin. Bueno, una pregunta corta. ¿Qué se mantiene en Heidegger? Usted dice se mantiene el proyecto de la ontología. Claro, Pero sí. ¿qué proyecto, según usted? Y seguramente la palabra ontología también Heidegger no la quería, ¿no? Hablaba de la pregunta por el ser, ha escrito la palabra ser con upsilon y todo eso. Bueno, pero es una pregunta para nosotros. ¿Qué se mantiene en la obra de Heidegger? Yo creo que lo que se mantiene es un intento de dar respuesta a la pregunta por el ser y en ese sentido es ontología, y en Ser y Tiempo, en la introducción de Ser y Tiempo, Heidegger entiende que la fenomenología hermenéutica es ontología y que entendiendo que la ontología es la pregunta por el ser, escriba ser con I latina o la escriba con Y, hay un intento de responder a esa cuestión. En la medida en que hay un intento de responder a esa cuestión, lo que Heidegger está haciendo, lo denomine como lo denomine, es ontología. Lo que pasa es que no es una ontología que, como la de Aristóteles, se pregunta por las causas y los principios, sino que es una ontología que se pregunta por la verdad del ser. Pero la cuestión desde Ser y Tiempo es la pregunta desde Ser y Tiempo. Desde el informe Nator, desde ontología hermenéutica de la facticidad, hay una remitencia al ser. Desde Ser y Tiempo, el ser es la cuestión central, y hasta donde yo llego, la cuestión del ser, enfocada de muy diversas maneras, se mantiene a lo largo de todo el pensamiento de Heidegger, sea como pensamiento ontohistórico o sea como se quiera. Esa ontología, insisto, no tiene nada que ver con la ontología tradicional,
es una ontología aletheológica, pero yo creo que eso está. Yo creo que Heidegger no conserva los términos de escuela, no conserva la hermenéutica, no conserva la fenomenología, pero conserva una pregunta que no estaba al principio del todo, pero que desde que está no deja de ocupar un lugar fundamental. En ese sentido, yo creo que Heidegger es un fenomenólogo toda su vida. Creo que la pregunta por la pregunta de la fenomenología es la pregunta por el aparecer, y me parece que la pregunta por el aparecer es la pregunta por el ser, y la pregunta por el ser y el aparecer es una pregunta por la verdad. Entonces, no por supuesto ontología en sentido tradicional, sí en este nuevo sentido. Y según usted, Heidegger quiere responder a la pregunta del ser. Yo creo que sí. Y usted dice responder. Yo me pregunto si Heidegger quiere responder o solo despertar y estremecer Bueno, la claro, inteligencia. claro. Eso está muy bien visto. Eso está muy bien visto. Responder sería demasiado ambicioso. Quiere plantear la pregunta por la verdad, quiere plantear la pregunta por el ser y quiere hacer un planteamiento nuevo. Y desde ese planteamiento nuevo ya pues, seguir avanzando, efectivamente. Bueno, ha sido muy interesante pasar de el joven Heidegger al último y encontrar que en el último está el primero y está también nuestra propia facticidad involucrada. ¿Cómo ven ustedes, digamos, ese aporte de Heidegger al futuro, a las cuestiones, digamos, de el siglo XXI? Porque cerramos un siglo en donde bueno, en donde la presencia de los estudios heideggerianos fue bastante grande y relevante y se avanzó muchísimo en el conocimiento del autor, pero celebramos 100 años de este curso emblemático y terminamos mostrando que en el fondo los efectos del curso llegan hasta nuestra propia facticidad y que nosotros también nos estamos apropiando de esto. ¿Cómo ven estos aportes de Heidegger al pensamiento del siglo XXI? Bueno, pues a ver, yo puedo decir algo. Em, Quizás nada más para retomar lo que decía Carmen ante las preguntas del profesor Grondán. Yo creo que siempre enfatiza esta cuestión de criticar la ontología y esto que tú señalaste un poco como que, bueno, hace ontología porque, aunque está tematizando o pensando la pregunta por el ser, quizás sí hay una diferencia ahí, ¿no? O sea, que más bien este planteamiento de la pregunta por el ser eh, se alejaría de toda ontología, ¿no? O sea, porque sí, es una ontología radical, ¿no? Pero que se mantiene como pregunta por el ser, ¿no? Y yo creo que en muchos momentos lo señala, lo plantea. Y en qué medida esto, digamos, bueno, ya sabemos, toda filosofía es radical, pero esta radicalidad sobre la ontología lo llega a dejar abierto precisamente como pregunta por el ser y en su momento, pues parecería que era una cuestión profética, ¿no? Muchísimas cuestiones que hoy estamos viendo, de las cuales hablamos, pues toda la tematización en torno a la técnica, por ejemplo, pues parecería que era un asunto profético pues realmente es una cuestión que estamos hoy divisando, toda esta situación, bueno, la primera gran tematización en torno a la Machenschaft, en torno a la maquinación o a la maniobra, como se traduzca, y después la Gestalt, ¿no? Como este peculiar ensamblaje en el que nos estamos moviendo y que determina, pues de alguna manera, un cierto, pues, retraimiento de
maneras de interpretar el mundo y nos mueven en este carácter uniforme, nivelado, etcétera, ¿no? Que, bueno, sabemos lo piensa de diferentes maneras, como este abandono del ser, como esta permanencia de lo ente que de alguna manera es peculiar ya al hablar sin ser en ese sentido. Pero yo creo que ahí habría como muchísimos elementos y un poco retornando a esto que mencionabas, Andrés, de pues, los 100 años que se cumplen de este texto, yo creo que hay muchísimos asuntos que se abren, como decíamos, no solo la revisión o replanteamiento de la metafísica como tal, ¿no? Que es algo que también el profesor Grondan ha enfatizado en sus textos, sino también las posibilidades de tematización en esa búsqueda o en ese descubrimiento de lo filosófico, ¿no? O sea, porque me parece que hay textos de Heidegger en estas primeras lecciones que reflexionan sobre lo que está haciendo, ¿no? O sea, me parece que el volumen 61, por ejemplo, y son casos así, ¿no? Que bueno, de esta revisión y esta discusión, esta confrontación con los decisivos de la historia, le permiten llevar a cabo un cierto alto y un cierto planteamiento de, bueno, en dónde estamos, cuál es la idea de filosofía que está en juego. Y a partir de ahí, entonces me parece que se abren muchísimas cuestiones que, bueno, en primer lugar las habíamos visto vía Ser y Tiempo, pero que ahora ya con estas lecciones, como es este caso, nos abren muchísimas perspectivas, ¿no? El ámbito de la afectividad, el ámbito precisamente de la temporalidad, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas y ligadas a esto que despliega posteriormente en esta pregunta por el ser, que yo también creo que hay esa cierta continuidad que se va desplegando por aquí y por allá, pues hay una cuestión o una riqueza que me parece que es todavía pues digna de ser explorada, ¿no? Yo lamento mucho que el profesor, bueno, que los profesores que están ausentes en nuestra reunión y que participaron en el libro no hayan podido estar aquí, pero para este tema de la ontología pienso mucho realmente en el trabajo de Adrián Bertorello, quien intenta mostrar a partir de Giorgio Agamben y de von Persson eh, cómo a partir de una lectura de la indicación formal se puede hablar de una ontología no sustantiva, una ontología demostrativa. Y él saca un capítulo muy interesante, verdaderamente para mí fue, digamos, la apertura de un tema que no conocía. Él muestra cómo a partir, digamos, de esta idea de indicación formal, y con base en las lecturas más recientes de estos autores, se puede plantear una ontología no sustantiva de gran importancia. Pensaría también en temas de biología actualmente, en donde hay ontologías de carácter más procesual, no sustantivas, que se necesitan, digamos, para interpretar estos fenómenos. Y en relación con lo último que venía mencionando Ángel sobre afectividad, para mí ha sido también de gran importancia, reveladora a un nivel personal, no solamente filosófico, el trabajo del profesor Matthew Radcliffe actualmente con su teoría de los sentimientos existenciales, que son estos estados afectivos fundamentales que configuran nuestro sentido de realidad, y me ha permitido hacer una lectura de la cuestión del ser y de la comprensión de ser del Dasein como sentido de realidad, pertenencia y participación en el mundo. Y me ha permitido aplicarlo a campos como la medicina, que ha sido para mí muy interesante. Carmen. Brevemente, porque no quiero yo acaparar la conversación en absoluto, ciertamente tenemos que entender, o esa era mi intención, ontología en un sentido diferente
a la ontología tradicional, no a una ontología fijista de una sustancia inmóvil, no a una ontología arqueológica, evidentemente, ¿no? Quizá yo tendría que haber expuesto mejor que cuando hablo de ontología no hablo de eso, no hablo de una ontología que se confunda con la metafísica tradicional, pero me parece que la pretensión de Heidegger es radical. O sea, Heidegger no hace cositas. Heidegger responde a la cuestión. Y esa cuestión, tal y como podemos entender el término ontología en sentido amplio, que no se remita a la pregunta por las causas, es una cuestión ontológica, porque eso es lo más radical que hace la filosofía. Y me parece que hay justo, además de las cuestiones que Ángel ha señalado muy bien, y la de la técnica yo la comparto totalmente, ahí justo me parece que es donde está, digamos, la riqueza del actual pensamiento de Heidegger, en esa ontología aleteiológica que dice que la cuestión de la verdad, que la cuestión de la comprensión, que la cuestión del lenguaje es la fundamental, tal y como aparece, por ejemplo, en De Camino al Habla, me parece que ahí está, de una manera bellísimamente expuesta, una comprensión de la realidad que está también en la Carta sobre el Humanismo, ¿no? Entonces, precisamente en lo novedoso, en la comprensión del ser que aporta Heidegger, en lo novedoso, en lo rompedor, y sin embargo, en ese intento de respuesta hay una magnífica posibilidad de prosecución. No quiero ya. Carmen menciona De Camino al Habla y no puede uno evitar hablar de hermenéutica de la facticidad sin hablar del diálogo ficticio con el japonés que aparece en esa bella colección y difícil colección, en donde se menciona el término hermenéutica, nuevamente, después de tantos años. ¿No, Claro, no claro. piensan ustedes que hay ahí una reconfiguración del sentido de la hermenéutica? Es decir, construyendo acá sobre la marcha, si tomo el rótulo o el lema hermenéutica de la facticidad y lo intento leer desde lo dicho en De Camino al Habla, ya tendría que considerar que la hermenéutica no es la que uno hace, sino la que hace el habla misma o el lenguaje mismo a través de la historia. Esa es la hermenéutica verdadera en la que yo habito, ¿no? Hay una reubicación del lema hermenéutica de la facticidad posible en esa lectura. Bueno, ¿cómo le ven, Carmen, esta que se habla? Yo creo que por ahí, vamos a ver, hay mucho que pensar, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que Heidegger es un pensador, como todos los grandes, de un solo pensamiento. Y Heidegger va y viene y se encuentra con dificultades y las sortea e intenta ir por otro camino, pero Heidegger es un pensador de un solo pensamiento. Y las cuestiones clave que surgen en ese primer momento de arranque son cuestiones que se mantienen, les llame de una manera, les llame de otra, las enfoque de una manera o las enfoque de otra, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un abandono de la centralidad del Dasein, hay un abandono de la centralidad del sujeto que todavía colea en ser y tiempo, y hay un dejar hacer, dicho gadamerianamente, a la cosa misma, que se ve en textos como De Camino al Habla. No creo que se retome la hermenéutica de la facticidad como tal, pero la idea de la hermenéutica, la comprensión, eso formulado de una manera u otra, yo creo que eso está. Y la Es que, fenomenología, siempre. es que, claro, ya en el curso del 23 habla de la significatividad. Entonces yo creo que esa es una pervivencia de la hermenéutica de la facticidad en estos escritos, por ejemplo, sobre el lenguaje, muy evidente, ¿no? También. La significatividad, yo creo que es el único pensamiento también, ¿no? Y también desde ahí podríamos decir la discusión de si hay pervivencias de la subjetividad en ser y tiempo, si sí, si no. Yo creo que es una discusión que desde distintos ángulos se pueden dar distintas respuestas también. Es complicado. Heidegger es un pensador que es difícil de atrapar, yo creo. Porque yo creo que realmente él
persigue, como él decía siempre, una sola estrella. Entonces, pues bueno, no le importa contradecirse, si hace falta, no le importa hacer contramovimientos, no le importa, decía, como decía el profesor Godin, continuamente quieres, o sea, continuamente vueltas, porque realmente yo creo que él se mueve siempre en ese impulso juvenil, pero... Y eso es lo que a mí también a veces me hace dar la vuelta, ¿no? Sí, bueno, hasta qué punto ciertos autores perviven con otros motivos, etcétera, etcétera, ¿no? Heidegger siempre es un autor un filósofo que te descubre cosas nuevas, ¿no? Continuamente, en función también, como decía el profesor Slocozzi, en función de si vamos conociendo más escritos de su obra completa, de su correspondencia, siempre hay detalles que, bueno, te dan otra perspectiva, incluso, claro, si nos preguntamos, ¿no? Ya la influencia de la hermenéutica facticidad en la propia obra de Heidegger, pero yo ahora recuerdo siempre, ¿no? Cuando él le dice a Levitt en una correspondencia hacia el año 21, por ahí, le dice en una carta, le dice, claro, es que yo pienso desde mi propia facticidad. Yo creo que Heidegger continuamente es una clave de su pensamiento, que él piensa siempre de su facticidad y asume esa facticidad de manera muy radical. También coincido, ¿no? Y es consecuente en este sentido, y a veces ser consecuente no es ser coherente, digamos, con otros motivos que tú tuviste para pensar, o etcétera, ¿no? Y yo creo que también eso explica la enorme repercusión que Ser y Tiempo, y no solo Ser y Tiempo, sino los escritos, como decía también el profesor Srocozzi, pues posteriores a los años 50, la técnica, etcétera, la enorme repercusión que ha tenido en otros campos de conocimiento, sobre todo de la ciencia, de ciencias como la psiquiatría ya desde los años 30 hasta hoy en día, como campos como la arquitectura, hasta desde los años 50, desde la famosa conferencia que da en Darmstadt sobre el habitar hasta hoy en día. Es decir, bueno, es un pensador que da mucho que pensar también, sí, sí. Sobre todo porque yo creo que si hay algo que pervive en él, siempre es ese gesto del contramovimiento, es lo que es la hermenéutica y la facticidad, no dicha como un lema, ¿no? Sino ese contramovimiento sincero que él quiere de no reducir la ontología al modo de ser de la objetividad, sino de la significatividad. Yo creo que ese es el intento que él intenta siempre construir, por ejemplo, como en el fondo la noción de espacio existencial que hay en Ser y Tiempo, pues se redefine, pero está pensando lo mismo cuando habla del lugar, del concepto de lugar, ya no habla, pero sí, en el fondo es formas de organización de esa significatividad en la que el ser humano vive, habita, como lo quieras decir, ¿no? Esta imagen espacial de la estancia, ¿no? De la estancia, de la estancia en el aparecer, de ser, de lo que es, y de potencialidad, de posibilidades, ¿no? El ámbito de posibilidades en el que vivimos y en el que se articula. Las intervenciones, digamos, sobre la relación entre la hermenéutica de la facticidad y de camino al habla, me hicieron pensar en nuestra pregunta inicial al comienzo de este diálogo sobre, o mi afirmación más bien, sobre la diferencia que hay en el tratamiento de los autores de la tradición. Decía yo, bueno, no todos los filósofos son iguales. En el Heidegger tardío habrá poetas, no todos los poetas son iguales. Y Gadamer siempre nos recuerda esta falta de lenguaje que caracteriza al propio Heidegger, siempre buscando un lenguaje y siempre tratando de abordar el problema de la categorización finalmente, de la génesis de las categorías y de cómo dar cuenta de aquello de lo que no se puede dar cuenta por definición, porque el lenguaje mismo es limitado, y cómo hay siempre una búsqueda de nuevos lenguajes, incluso en el pensamiento tardío, el tema del lenguaje, el tema del aparecer, el soion logon ejon parece estar siempre presente, vuelve una y otra vez, ¿no? Entonces diría, retomando un poquito la afirmación de Carmen, que permanece, claro, permanece el problema del ser como problema del aparecer, de la verdad, ella lo dijo muy bien,
Pero este problema es también en el fondo el problema del lenguaje o del no lenguaje para decir lo que hay que decir. Y la cuestión tal vez del redecir, del ser humano como aquel que tiene que devolver aquello que escucha, o escuchar y decir a su vez aquello, dar testimonio de esa escucha, de lo que no puede ser dicho en últimas. O sea, quizás en ese sentido, eh, yo creo que hay como muchos elementos que va dando el propio Heidegger. Y bueno, como sabemos y como se ha enfatizado aquí, piensa en una dirección, piensa una cosa, y por eso entonces no son temas, ¿no? Sino es una configuración lo que está ahí en juego, la cuestión del lenguaje, la cuestión de la verdad, como él dicen, son como esos ensamblajes, ¿no? La manera en la que puede ser pensado de una manera u otra, pero no como temas. Y esto lleva claro, al planteamiento epocal o al planteamiento histórico de pues cómo se vive el lenguaje o cómo queda aprendido, ¿no? En ese sentido, pues unívoco, del lenguaje técnico, calculable, etcétera. Y frente a ello, pues qué perspectivas hay o qué posibilidades hay. Y a mí me parece claro, ya desde la tematización del origen de la obra de arte, están esos planteamientos en torno a esta dimensión poética, a esta dimensión plurisignificativa, ¿no? A esta dimensión, pues incluso de la ambigüedad, ¿no? Que permite otras posibilidades frente al lenguaje técnico, frente al lenguaje de la mera calculabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que en torno, bueno, la posibilidad misma del silencio, o repensar el silencio, repensar la ambigüedad, repensar el decir en más de un sentido, etcétera. Yo creo que ahí también abre perspectivas, pues, contemporáneas para pensar precisamente nuestro ser en el lenguaje y no nada más en un nivel pues superficial o unilateral, ¿no? Como que es el ámbito de la técnica en el que nos movemos, ¿no? Que ya prácticamente son algoritmos, ¿no? Ya en su momento hablaba de la informática, pero ya ni siquiera es informática ahora, ya es el ámbito de la recursividad el propio lenguaje a partir de ese carácter unilateral, ¿no? Ángel, al mencionar, digamos, la evolución de la técnica en los últimos años, eh, y es para todos nosotros evidente que la inteligencia artificial está haciendo cosas que creíamos que no podía hacer, eh, nos, nos hace pensar en, en la cuestión de cómo surge lo nuevo, dado que estos sistemas informáticos pueden reproducir muy bien lo que ya está escrito y dicho. Y Heidegger es un autor que nos invita a la escucha de aquello que a veces no puede ser dicho o es difícilmente expresable, y sin embargo puede ser acreditado fenomenológicamente. Eh, Pensaría que hay en Heidegger una potencia mm, para pensar el acontecimiento de sentido no solo como una mera reproducción de lo que ya ha sido dicho, una querrede ahora, una habladuría ahora potencializada por por la informática y por las inteligencias artificiales, sino el acceso a lo nuevo y el regreso a la experiencia como fuente, digamos, infinita y lugar del pensar, en últimas. Yo lo vería así. ¿Cómo ven ustedes, digamos, justamente este Heidegger o esta hermenéutica de la facticidad, si creemos, y este problema del aparecer y del darse el ser frente a estas cuestiones más contemporáneas que nos están interpelando todos los días recientemente? No sé si quieren decir algo sobre ello.
bueno, tal vez una idea que es relacionada, creo que para Heidegger eso es una idea muy importante en toda su obra, es que cada descubrimiento es también un cubrimiento, ¿no? Una, ahora vivimos una época de la técnica que descubre el mundo y que permite cosas maravillosas. Y yo estoy mirando ahora la pantalla y se puede hacer con inteligencia artificial una síntesis de toda nuestra conversación. No sé si ustedes pueden verla abajo, aquí, AI Companion, ¿no? Esas son cosas, bueno, no existía hace 2, 3 años, ¿no? Y bueno, y sigue desarrollándose y bueno, permite posibilidades estupendas, todo eso, pero cada palabra es también una palabra que cubre. Entonces, es esa equivocidad, creo que el profesor Klokowski dice eso, y eso, a mi parecer, es una idea muy clave en Heidegger, que cada amistad es falsa amistad, bueno, 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 esa, como die Gegenwärtigkeit der Wahrheit, ¿no? Que la verdad es también celamiento, eso se puede decir, o cubrimiento, y por eso que pienso que Heidegger siempre, bueno, no solo por eso, pero siempre tendrá una gran actualidad, ¿no? Porque nos ayude a ver que los límites de cada descubrimiento. Y cuando usted habla de la hermenéutica del lenguaje, del idioma, me parece muy importante que a Heidegger le gusta hablar siempre del silencio, ¿no? Cuando habla de la red en Ser y Tiempo, su mejor ejemplo de la red es el silencio, ¿no? Schweigen. Y eso me parece muy, como dice, un poquito, como se dice en italiano, cattivo, ¿no? El lado que tiene Heidegger de provocar, ¿no? a nuestras evidencias. Bueno, nada más. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Adelante, Luisa. Este sentido, ya desde Ser y Tiempo, la apófasis es una nivelación siempre a costa de olvidar la significatividad originaria, que es digamos, de la apófasis, de esa significatividad que es puramente vivir fáctico, brotan las significaciones de esa apófasis, de lo que decimos. Por eso el silencio es más elocuente prácticamente que lo que es dicho. Siempre lo dicho, como dice el profesor Rondán, arroja una sombra necesaria, una sombra necesaria, es un encubrimiento. Cada mostración supone un encubrimiento necesario, yo creo, en la obra, en cualquier escrito de Heidegger, pero sobre todo Ser y Tiempo se ve muy bien en lo que es la estructura del enunciado. Se ve muy bien cómo funciona esa nivelación de la red, en el Sprache, ¿no? del habla, de la significatividad del mundo en la apófasis, ¿no? Es el precio, digamos, que hay que pagar de alguna manera. Yo creo que es el pensamiento de la finitud por excelencia, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ofrecer en este sentido porque realmente yo creo que la pregunta que se haría Heidegger, bueno, supongo, vamos, me atrevo a decirlo, ¿no? Es, bueno, ¿cuál es nuestra facticidad, ¿no? ¿Cuál es hoy nuestra facticidad? Porque él decía, Kierkegaard piensa desde su facticidad y por eso ofreció seguramente algo a los demás, ¿no? Aunque fuera en otra clave, y yo creo que lo que nos invita a Heidegger sobre todo a decir cuál es nuestra facticidad en el horizonte técnico del mundo. Yo creo que es la gran pregunta y lo que la hermenéutica fenomenológica hoy en día, bueno, pues tiene la tarea, porque Heidegger no es, como dice el profesor Grondin, un sistema, es lo más antisistema que existe y de ahí se nutre, ¿no? Es cómo despertamos nosotros a nuestra propia facticidad y cómo indicamos formalmente, que es la única forma, que es lo que aprendió de Kierkegaard él, a mi juicio, cómo indicamos formalmente nuestra facticidad, sabiendo que la figura
de nuestra facticidad es la técnica, como él ya reveló en los escritos sobre la técnica, ¿no? Ya al final de su recorrido. Esa es para mí la cuestión clave, es decir, que para mí el curso de hermenéutica facticidad resulta una enorme interpelación de justamente repetir de alguna manera su mismo gesto, porque Heidegger siempre está repitiendo una repetición continua de ese mismo gesto continuamente, ¿no? Por eso en el fondo hay, bueno, un único pensamiento, como decía la profesora Carmen Segura, ¿no? Pero ese gesto, en esa repetición, siempre encontramos un novum, algo que aparece, pero siempre algo que se oculta, que se retrae. Eso es algo muy, muy necesario, porque es la propia estructura de nuestro vivir fáctico el que es así. Es lo que yo creo que nos queda claro de este curso también, ¿no? Y que se prolonga en toda la obra de Heidegger, este gesto, yo creo. Luisa toca un punto que me hace querer regresar justamente a su ensayo. Y es que en cierta forma estamos aquí de alguna manera mostrando que esta pregunta por el ser de lo que es y esta pregunta más existencial por el ser que soy yo mismo, que comprendo, el ser de lo que es, están entrelazadas. Recuerdo haber leído algún ensayo del profesor Grondin donde afirmaba que hay una especie de conjunción entre la pregunta de Agustín por la mihi quaestio factus sum, el problema que soy para mí mismo, junto con la pregunta por la unidad de los diferentes modos de decir ser de Aristóteles. Y creo que esto es efectivamente así, tal vez a lo largo de la obra de Heidegger. Y digo que quiero volver al ensayo de Luisa, porque ella allí da título a su ensayo citando un pasaje muy interesante que habla finalmente de a qué huele la existencia, ¿no? Y de en qué consiste esto que soy yo mismo, que es a la vez eh, en el fondo el planteamiento de la cuestión del ser. No sé si Luisa quiera decir algo más al respecto, pero yo estaba escuchándola y al mismo tiempo pensando en su ensayo mientras la veía. Sí, gracias. Yo por eso abro mi pequeña mi intervención con esa cita de la repetición de Kierkegaard, porque a mí me parece espectacular. Yo cuando leo este fragmento bueno, la repetición, pero sobre todo este fragmento de Kierkegaard, realmente ves toda la intención de Heidegger, o sea, es como, bueno, a mí por lo menos me resuena muchísimo, ¿no? Si queréis, leo la cita, el fragmento de la repetición, Por que favor. dice, bueno, mi traducción, se mete el dedo en la tierra para oler en qué terrenos está. Yo meto el dedo en la existencia, no huele a nada. ¿Dónde estoy? ¿Qué significa esto, el mundo? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Quién me ha arrojado en la totalidad y me deja ahora en ella? ¿Quién soy yo? ¿Cómo he llegado al mundo? ¿Por qué no se me ha preguntado antes? ¿No? Es que, claro, no sabes si estás leyendo, yo por lo menos, a Kierkegaard o a Heidegger. O sea, porque es el mismo gesto, si te das cuenta, ¿no? De ese asombro fundamental, pero que indica realmente una empresa similar, ¿no? Eh, por eso yo tengo una reserva, pero no tengo una respuesta, pero tengo una reserva acerca de la tesis de Gadamer, de hasta qué punto desaparece, que es muy obvia, la influencia de Kierkegaard tras este curso. Hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Es la única reserva que yo tengo. Pero como se trataba de este curso, pues no hay que responder a esta pregunta. Es que justamente lo que pensaba era que nuestra conversación nos trae de nuevo al inicio, en el fondo. Y bueno, hemos ya estado conversando durante casi 2 horas el día de hoy y yo creo que ha sido muy, muy bella esta conversación porque han salido temas que desbordan también el ámbito de lo que se escribió como tal en el libro, pero que invitan a considerar este libro. Me gustaría de pronto pedirles si quieren decir alguna palabra final para invitar a las personas a leer este libro o a leer este curso o a volver a Heidegger como tal. Yo quisiera decirles que hemos hecho un trabajo muy cuidadoso, que hay ensayos
aquí verdaderamente bien construidos, hermosos, dignos de ser leídos con cuidado, que tal vez en nuestra época nos damos cada vez menos tiempo para leer las cosas con la atención que requerirían y para resonar suficientemente con ellas. Y nos gustaría mucho que nuestro libro alcanzase muchos lectores que resuenen con ellos y que estén dispuestos a acompañar estos problemas tratados por Heidegger en este curso y analizados por nosotros con esa resonancia eh, que caracteriza a la filosofía. Así que pues les agradecemos mucho su presencia y les doy la palabra a todos ustedes para que hagan, no sé, algunas palabras finales. ¿Quién quiere abrir su micrófono? Bueno, yo diría una palabra final que gracias, Andrés, por todo tu cuidado, trabajo, porque te has tomado un tiempo para que este producto, este libro, pues tenga pues bueno, la factura que tiene bueno, y que ha sido un placer, pues ahora para mí también se cierra un ciclo desde aquel verano del 19. eh, mm, eh, pues es como la respuesta, ¿no? A aquella pregunta que tú me decías, ¿no? Y que tú planteabas de, hay que hacer esto es una empresa interesante. Y yo, bueno, lo único que he hecho es seguirte en esa idea y la verdad es que estoy muy contenta de aquel café que nos tomamos en Friburgo aquella tarde del 19. Muchas gracias de verdad porque ha sido un placer y sobre todo lo cuidadoso y bueno, el empeño que has puesto en ese trabajo, sobre todo el cuidado muy personal tuyo que se nota en la confección del libro en cada uno de los detalles. Así que gracias, Andrés. A ti, a ustedes como autores del libro. Eh, pues yo también me uno a los agradecimientos y felicitaciones, Andrés, por esta invitación y por todo este trabajo que hiciste. Y yo creo que es muy importante porque, pues, finalmente estamos llevando a cabo un estudio, una discusión en torno a un momento importante en la filosofía del siglo XX, ¿no? Y bueno, ya hablamos de todos estos impactos, de toda la semilla que está ahí y que yo creo que pues es un momento importante revisar esto y lo estamos haciendo pues de una manera novedosa, ¿no? Porque finalmente pues se trata de, como ya dijo el profesor Grondán al inicio, de una tematización en español y a la vez también pues de un momento histórico importante, ¿no? Digo, con la excusa, vamos a ponerlo así, de los 100 años, pero que eso ha dado pie pues para repensar muchísimas cosas, ¿no? Y entonces que son muy importantes o han sido de mucho impacto en la filosofía del siglo XX. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación a Andrés para participar aquí. También yo quiero agradecer al profesor Contreras y a la profesora Rodríguez Suárez la iniciativa que me parece fantástica y la invitación a participar en este libro que yo creo que es un libro estupendo y necesario. Yo, por mi parte, agradezco muchísimo todos los trabajos que hay aquí, agradezco el cuidado exquisito de Andrés en la edición del libro y la calidad de todos los textos que he podido leer y conocer. Es estupendo y no solamente es estupendo, es necesario retomar un texto tan fundamental ahora que nuestra perspectiva no es la misma que cuando leímos por primera vez este libro, Ontología Hermenéutica de la Facticidad. La perspectiva es nueva y yo creo que más situada en un horizonte, en un contexto pues más logrado y por lo tanto, tanto por la calidad de los autores como por
por la perspectiva que ahora tenemos, yo entiendo que es una excelente contribución y me siento muy orgullosa de haber podido participar en esta tarea. Maravilloso, Carmen querida, muchas gracias. Profesor Grondin, tiene el micrófono cerrado. Bueno, bueno, es la ambigüedad de cada palabra, la ambigüedad de cada conversación. Es maravilloso que podíamos dialogar entre países diferentes, aquí, Colombia, México, España, Canadá, y con todos los problemas del mundo, que no sé qué, Trump, Bolsonaro, y todo lo que nos amenaza en el mundo. Pero me gustaría ir a tomar una cerveza con ustedes, me gustaría cenar con ustedes, me gustaría, como decir, darle la mano. Bueno, es la técnica, podemos disfrutar de ella, pero yo espero todavía un encuentro vivo, pero estoy feliz de lo que hemos hecho y de lo que queda. Tal vez como una botella al mar, este diálogo tendrá repercusiones, y agradezco a Andrés Contreras para su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Condá. Esperamos podernos tomar esa cerveza en algún momento. No sé si lo logremos hacer todos al mismo tiempo, pero sí que cada uno de nosotros quisiera poder tomar esa cerveza. Al mismo tiempo, pues quiero dejar aquí registrado un agradecimiento a todos los autores que participaron en este libro. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron presentes, a los autores que estuvieron presentes en este lanzamiento. Muchísimas gracias a nuestra comunicadora, Laura Chandía, por la transmisión, por el apoyo en la gestión de la plataforma, a todas las personas que nos acompañaron y a las personas que nos están viendo a través de YouTube. A todos un caluroso saludo desde cada uno de los países desde los cuales hemos estado hablando, y esperamos pues que nos encuentren leyendo este hermoso libro. Muchas gracias y un excelente día para todos ustedes.